Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Sonidos de Vida. Le damos la bienvenida el día de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Ventura a este gran programa que vamos a estar platicando mucho de todos los sonidos que vivimos día con día, de cómo interactuamos con los sonidos y cómo estamos viviendo con ellos. Vamos a platicar algo inicialmente vamos a hablar un poquito de qué es el ser humano, ¿no? Simplemente vamos a platicar que es un cuerpo y es un alma, ¿no? Pero vamos a ver el cuerpo de qué está hecho. El cuerpo está formado de diferentes órganos. Los órganos están formados de células. Como ustedes saben, las células están hechas de diferentes moléculas. Las moléculas están hechas de diferentes elementos químicos. Estos elementos químicos están formados de átomos hechos de protones, neutrones y electrones. Ahora la ciencia ha avanzado cada vez más y hemos encontrado piezas más pequeñas, que son los quarks y los leptones. Eso es lo más pequeño que hemos encontrado hasta ahorita. Y hemos encontrado que todo eso está completamente lleno de espacio. Cuando pensábamos que cualquier cosa es sólida, como mi piel, los huesos o una persona, cuando nos damos cuenta, por dentro está completamente vacío. Es tan grande el vacío que podríamos encontrar a un neutrón y a sus electrones dando vueltas a una distancia como una referencia de como si fuera una cancha de fútbol. Es mucho el espacio que hay, ¿ok? Al final todo esto es energía. Estas células muy pequeñas, estos átomos o estas partes de átomos, es pura energía que está vibrando, ¿no? Ahora la energía vibra en diferentes frecuencias. Vibra en diferentes frecuencias y la vemos, la sentimos y la oímos. Ese es como nuestro cuerpo reacciona a estas vibraciones. Somos seres que vibramos y transmitimos todo el tiempo ondas electromagnéticas y sonido. Todo el tiempo nos estamos comunicando con otras personas, con el medio ambiente, con el universo. Todo esto es recibido por otras personas en muchos niveles, desde la audición y hasta la percepción energética a través de los chakras. Y todo esto sigue siendo vibraciones. Ahora, ¿cómo vamos a platicar? El sonido es un movimiento vibratorio que es propagado a través de los medios elásticos. Cualquier medio como el aire, el agua, algún sólido en el que pueda transmitirse. ¿Okay? Este es capaz de excitar al oído del ser humano para producir una sensación auditiva. Entonces, de esa manera, cuando recibimos una vibración, nosotros podemos empezarles a escuchar. Eso quiere decir que hay una vibración, se transmite por un medio, se recibe en el oído, el cerebro decodifica todo ese mensaje y se le da un significado. Ese es el círculo completo desde que inició como una vibración. Ahora vamos a ver un video que tenemos para ustedes para explicarles un poquito más de qué es cómo nuestro oído escucha. Entonces, como pueden ver, las vibraciones están llegando al tímpano, hacen que se mueva el tímpano. Este es el oído externo. Llega a nuestro oído medio, empiezan a vibrar los huesecillos, se empiezan a mover. Ya la vibración se está convirtiendo en un movimiento mecánico y llegan a la cóclea. La cóclea lo que hace es empujar un líquido. Este líquido mueve unos vellos muy pequeños dentro del oído y estos movimientos de los vellos se traduce en impulsos eléctricos. Entonces ya cambiamos de un movimiento mecánico a un movimiento, a una transmisión eléctrica a través del nervio auditivo. Llega al cerebro y se empiezan a estimular las neuronas. En ese momento los sonidos se empiezan a recibir y el cerebro empieza a decodificarlos. Hay un sonido, pero al principio el cerebro no le da una definición, simplemente es un sonido. Y va y lo busca en la base de datos.
y lo encuentra. Después de encontrar en la base de datos del cerebro el sonido, se dirige a la definición. Y entonces, ya encontrando la definición de este sonido, el cerebro lo entiende. Entonces, si en alguno de estos caminos el proceso es cortado o está dañado, pues aunque haya una vibración, una comunicación o un mensaje, pues el cerebro no lo puede interpretar, no llega completamente. ¿Ok? Entonces, se dieron cuenta cómo esto es impresionante. Aparte, el cerebro graba toda la información en diferentes lugares. Y entonces va directamente a buscar cada sonido. Entonces muchas veces hay personas que pueden estar escuchando una palabra o un sonido, pero no saber qué es, no encontrarle una definición. Y esto puede pasar por muchas cosas. Puede ser desde una pérdida auditiva durante mucho tiempo, donde el cerebro ya se acostumbró a no escuchar. Y entonces cuando tú le hablas, le toma mucho tiempo al cerebro encontrar dónde estaba esa información guardada, ¿no? Haga de cuenta que el cerebro toma y dice, esto no lo voy a utilizar, entonces agarra la gaveta, abre el cajón, lo guarda y dice, pues cuando lo necesite. Y entonces cuando lo escuchamos, híjole, ¿dónde quedó el sonido de hola? ¿Qué quiere decir? Y empieza a buscar entre todos sus papeles que están en el escritorio. No lo encuentra el cerebro, entonces dice, ahora vamos a buscar en los cajones, en las gavetas. Empieza a abrir todos los cajones y aparece el sonido. Ah, ya sé que es hola, ya entendí qué quiere decir. Entonces una persona que lleva muchos años sin escuchar, le puede tomar mucho tiempo podernos explicar qué es este sonido. Por eso a lo mejor, no sé si a ustedes les ha tocado algún familiar donde le preguntan al abuelo algo y el abuelo le toma un tiempo en escucharlos, se queda pensando y ay, sí, está allá. Le toma un tiempo descifrar el mensaje, ¿no? De toda esta comunicación. Y entonces volvamos encontrando donde que vimos podemos tener muchos problemas de comunicación en el sonido. Primero vamos a empezar por el sonido, el oído externo. Vamos a decir que uno de sus familiares tiene un tapón de cerilla. Entonces simplemente el sonido se está quedando en el oído externo. No llega al tímpano. Entonces la persona no escucha. El siguiente problema puede ser en el tímpano, que la persona tenga una perforación. Y entonces el sonido que choca con el tímpano no lo hace vibrar adecuadamente y entonces el sonido es muy bajo y no alcanza a comprender. También puede haber problemas en los huesecillos donde hay alguna calcificación, donde entonces el huesecillo, como ya se empieza a endurecer, no le permite vibrar adecuadamente. Y también en muchos casos, internamente en la cóclea, muchas de las células que tenemos están muertas. Y entonces el paciente, aunque físicamente está llegando la vibración a la cóclea, simplemente los pequeños pelitos o las células que están ahí recibiendo los movimientos están muertas y simplemente no transmiten ningún impulso. Entonces podemos tener un daño en los diferentes niveles, hasta en problemas de comunicación del cerebro, del nervio auditivo y demás. Y entonces muchos de estos pacientes requieren ayuda. Nosotros, este programa está patrocinado por Escucha Más, donde somos una clínica de audición donde ayudamos a personas que no escuchan claro y les ayudamos a escuchar mejor y poder vivir su vida de manera diaria. Okay. No quiere decir que el paciente, que su familiar o la persona que vayamos a atender no escuche, porque muchos esperan hasta que no escuchen. Simplemente es una persona que no escucha claro, que va a un restaurante y todos están platicando, pero él simplemente no está entendiendo la conversación. Y muchas veces llegan a pensar, bueno, es que están hablando entre dientes. Es que los niños de ahora ya no hablan claro. Y no es eso, simplemente es que ellos ya no están escuchando con tanta claridad. Ellos requieren un apoyo de la familia muy importante.
porque no va a ser tan fácil que ellos puedan aceptar este proceso, el proceso en que están viviendo, y más porque fue un proceso muy paulatino. Poco a poco fueron perdiendo la audición, no se dieron cuenta y ahora simplemente ya no son claras las palabras. Entonces requerimos que toda la familia se concentre con ellos y los ayudemos. Primero sería localizar algún familiar que lo requiera, que vean que lo necesita, platicar con él en ese proceso, le digas, oye, papá, abuelito, ya no me está, viste que te llamé y no me escuchaste, y hacerles ver poco a poco de una manera muy amigable que les está costando escuchar, ya que ya no es lo mismo. Y ahí valdría la pena hacer un estudio de audición, donde nosotros en Escucha Más nos llaman, podemos atenderlos, hacemos el estudio de audición, les hacemos una asesoría y en caso que requiera aparatos auditivos, pues le podemos hacer en ese mismo día una prueba y que él pueda ver la diferencia, que él mismo se dé cuenta, decir, ahora sí escucho, ahora sí están cambiando las cosas, ya vi que no hablabas entre dientes, ahora sí ya puedo estar en un restaurante y estar comunicándome con la familia. La pérdida auditiva no nada más se enfoca en la persona que no está escuchando, sino empieza a desarrollarse un problema familiar, ¿ok? Un problema de relación familiar donde empieza a haber un tema de es que ustedes no me hablan claro, pero no me griten si me hablan más fuerte. Del otro lado está es que mi pana no me hace caso, no me pela. O la esposa puede decir, pues es que mi esposo le estoy hable y no me hace caso, ya no me ayuda en la casa, le pedí que lavara los platos y no los lavó, pero simplemente es que ellos no entendieron la conversación. Bueno, vamos a decir, imaginemos. Le dice a una persona, hola, ¿cómo estás? Pero vamos a quitar algunas letras de esa frase y digamos, hola, ¿cómo estás? Obviamente dices, ¿qué dijo? ¿Mande? O simplemente dices, a mí no me hablan, ¿no? ¿Quién sabe qué dijeron? Porque el cerebro es muy inteligente. En el momento que ese sonido no tiene una definición como palabra, lo desecha como ruido de fondo. No le va a poner atención. Entonces ya empiezan a darse cuenta como ese familiar que está con ustedes, que está teniendo un problema, es mucho más complejo. No es que no te quiera, no es que no quiera escuchar, que no quiera ayudar, sino simplemente es que él no está recibiendo la información. Y entonces, pues el mensaje no es para él y no lo toma en cuenta. Entonces, en estas familias necesitamos hacer un trabajo en conjunto de todos para ayudarlos. Por ejemplo, de entrada, a una persona con pérdida auditiva le tenemos que hablar de frente y le tenemos que hablar un poco más lento. No quiere decir que vamos a gritar, sino que simplemente al hablar un poco más lento le ayudamos a la persona a mejorar la comprensión de las palabras y también a ayudarle a que nos lea los labios. Por eso es de frente. Si a una persona con pérdida auditiva le hablas desde atrás, no va a entender el mensaje, ¿ok? Ahora los aparatos han avanzado mucho. Estábamos acostumbrados a unos aparatos muy grandes y feos. Eran unas cosotas que yo tampoco las hubiera querido usar. Tenían tapones donde es un molde que ocupa todo el oído, un tubo grande y el aparato. Entonces, pues claro, son feos. Nadie los iba a querer usar. Por eso muchos saben que los necesitan usar, pero no los quieren usar porque se acuerdan de los aparatos de sus abuelos o de sus papás. Y dicen, no quiero traer algo así porque me voy a ver muy viejo. Pero todo eso ya cambió. Ahora los aparatos son muy pequeños, son muy discretos, van atrás hay varios modelos. Está el típico de chicharito que va dentro del oído, existe el que va atrás del oído
y simplemente ya no es un tubo, es una un cablecito que va dentro del oído y simplemente se escucha claro y no se ve por su tamaño. Ha avanzado tanto la tecnología que ya tenemos un modelo que se conecta hasta con el iPhone. Y entonces entra una llamada, le pones contestar y escuchas directamente en tus aparatos auditivos la llamada. YouTube, Netflix, lo que ustedes quieran. Qué diferencia, ¿no? Cómo han cambiado las cosas. Ya la tecnología es muy diferente. Ya estos aparatos, si pasa un camión por su casa, con los aparatos viejos, el pobre abuelo pegaba un brinco en el techo porque el aparato simplemente aumentaba el volumen de todos los sonidos, el que fuera. Así, si pasaban los nietos gritando, bueno, el pobre decía, callen a los niños, me están volviendo loco, me van a volar el oído. Ahora los aparatos están regulados con un volumen máximo. Esto ayuda a que el paciente, aunque esté en un ambiente de ruido muy fuerte, él lo va a escuchar fuerte, pero no va a ser molesto. Entonces son mucho más cómodos. Mucha mayor claridad para escuchar las palabras. Estos aparatos son tan avanzados que entre cada sílaba se hace un silencio de milisegundos, simplemente para dar más claridad y diferenciar las sílabas. Estos aparatos automáticamente tienen un algoritmo que al detectar una sílaba, el micrófono del aparato apunta hacia ese lugar. Y entonces si alguien empieza a platicarnos desde atrás, el aparato, su micrófono apunta a la parte de atrás, pero deja de escuchar los ruidos de todo el ambiente. Entonces se vuelve mucho más clara la comunicación. Los aparatos de antes percibían todos los sonidos. Entonces estábamos en una mesa y habían 6 personas platicando, estaban haciendo un café por allá o prendían el licuador en la cocina, pues acabó la conversación. Pues ya no escucho nada, ¿a quién le hago caso? Entonces 5 conversaciones más la licuadora, bueno, ya no entendí nada. Ahora no, ahora el aparato se va a poder concentrar en la persona que está hablando, ¿ok? Eso nos va a dar muchísima más claridad en ambientes de ruido. Para los que usaban auxiliares auditivos, que ya conocen, bueno, pues simplemente el bajar una ventanilla del coche, pues es complicado porque te está pegando el aire del viento, o sea, shhh, en el aparato. Ahora ya estos aparatos pueden cancelar hasta 30 decibeles de ruido de viento. Entonces han avanzado mucho los aparatos. Los aparatos que comercializamos ahora ya son resistentes al agua. Entonces sin ningún problema este aparato tú lo podrías si tienes un accidente y llueve, no les pasa nada. Si alguien de broma te avienta agua, no pasa nada. He tenido hasta pacientes que se les olvida y se meten a bañar con ellos y simplemente se los quitan, los secan y no pasó nada. No quiere decir que son hechos para nadar, pero son resistentes al agua, ¿no? Dentro de estos aparatos también las garantías que manejamos nosotros son muy amplias. Contamos hasta 3 años de garantía y una garantía se llama libre de preocupaciones, donde si el paciente llegara a dañar los aparatos en el uso, se reparan sin costo y algunos cuentan con garantía de pérdida. Entonces cualquier información más que necesiten de aparatos auditivos, comuníquense con nosotros. Les vamos a dejar los teléfonos en la cortinilla. Se los digo: 55 7475 8252 o al 55 842 1313 8. Vamos a estar atentos para sus llamadas y cualquier información que necesiten. Perfecto. Ahora vamos a platicar un tema de la importancia de la salud auditiva. Muchas personas simplemente dicen: híjole, ya escucho poco, ya no escucho tan claro. Pero no pasa nada. Pues nada más hablen un poquito más fuerte y ya con eso, ¿no? Pero no es tan sencillo. Porque no nada más es escuchar al de enfrente. Empieza a haber una serie de temas de salud relacionados con la audición.
Por ejemplo, hemos hecho estudios en Estados Unidos donde dicen que una persona con pérdida auditiva tiene una significante mayor incidencia a tener signos de aislamiento y por consiguiente depresión. Y entonces pues es el abuelo que ya no escucha, como ya no escucha, ya no quiere salir a la calle, ya no quiere reuniones de la familia, ya está en casa, ya no sale, y simplemente pues el estar solo, el ser humano le gusta comunicarse. Y empiezan signos de depresión, y ahora ya le duele la rodilla, ya le duele la espalda, y empiezan a ponerle mucho más atención en todos los problemas que tienen de salud. Y simplemente el estudio nos demuestra que los adultos con pérdida auditiva no tratada tienen una vida más corta. Y está relacionado completamente. Les voy a decir qué pasa por no tratarnos la pérdida auditiva. De entrada, vamos a decir que es como ir al gimnasio, la audición. Y entonces tu cerebro está escuchando, está haciendo fuerza, vamos, 1, 2, 3. Todo el tiempo se está estimulando, está viendo una serie de acciones en el cerebro para definir cuáles son palabras, cuáles son ruidos de fondo, y el cerebro se mantiene muy fuerte, muy en forma. ¿Okay? Ahora el problema es cuando dejamos de estimular al cerebro, cada vez menos y menos y menos. Entonces simplemente el cerebro dice, oye, tengo toda esta masa cerebral que no se está ocupando. Y yo estoy gastando energía para mantenerla. Entonces, ¿saben qué? Mejor la vamos a quitar, vamos a ahorrar energía y mejor mandamos esa energía a la rodilla, que andaba un poquito mala, y acá y demás. Pero empezamos a perder neuronas. Literalmente el cerebro se empieza a ser más pequeño. Pierde peso. Esto se conlleva a un deterioro cognitivo. Las habilidades cognitivas son nuestras habilidades para recordar, para habilidades matemáticas, para encontrar la definición de un sonido, una palabra. Es la parte que nos mantiene hábiles mentalmente. Una persona que no se trata su pérdida auditiva tiene un declive del 30 al 40% más rápido en sus habilidades cognitivas que una persona normal o con audición normal, o una persona con pérdida auditiva pero que se está tratando con unos auxiliares auditivos. Esto nos muestra una gráfica donde hablamos de la probabilidad de desarrollar demencia senil. Y con una pérdida moderada puedes tener 3 veces más probabilidades de desarrollar demencia senil, o hasta 5 veces con una pérdida severa. La salud auditiva es muy importante y también se relaciona con el equilibrio, porque el equilibrio está aquí dentro en el oído. Nuestro sistema de equilibrio se basa a través de nuestro sistema para escuchar. Entonces nosotros escuchamos y nos ayuda a mantener un equilibrio. Vamos a decir, yo muevo la cabeza, pero estoy escuchando que aquí afuera hay un árbol que se está moviendo, entonces eso me ayuda cuando dejo mover la cabeza a darme equilibrio. Pero si yo quito esos sonidos, empiezo a tener problemas de equilibrio. Y normalmente los sonidos que nos dan ubicación son los agudos, y son los primeros que se pierden con la pérdida auditiva. ¿Okay? Entonces nos van a traer esos problemas. Al momento de estimular con un aparato auditivo, ayudamos a reducir todos estos efectos. Una pérdida auditiva de 25 decibeles, que es muy pequeña, ya tenemos una 3 veces mayor probabilidad de tener una caída. Y pues obviamente una caída en una persona de 70, 80 años pues es muy grave, ¿no? Debemos de cuidar mucho ese tema. Entonces es por eso que es muy importante la salud auditiva. No debemos de dejarlo pasar así como tan fácil. Por eso es muy importante que todas las personas arriba de 60 años se hagan una prueba de audición, simplemente para saber cómo está su audición. Y a partir de ahí, si llegan a tener una pérdida, qué tan grave es. Y al menos darle seguimiento cada año.
que no se incremente, porque en el momento que se incrementa la pérdida auditiva, ya no tenemos manera de cómo recuperarla a través de algún medicamento. Necesitaríamos, para recuperarla, unos auxiliares auditivos o un aparato auditivo que le va a ayudar a escuchar más claro. Entonces debemos de tener mucho cuidado en eso, en la salud auditiva. Cada vez los pacientes y su rehabilitación se ha sido más fácil. Ahora tengo pacientes que a veces en una o dos citas ya están muy cómodos, ya están escuchando bien y ya no requieren un seguimiento. Con anterioridad eso era mucho más complicado, había que hacer muchas citas, muchos seguimientos, muchas revisiones, y la tecnología cada vez nos ha ayudado a hacerlo esto más simple, mucho más simple. Ahora la pérdida auditiva afecta cada vez a más niños, entonces es muy importante que cuidemos mucho la salud auditiva. No permitamos que los niños usen los audífonos en el máximo de volumen. Los audífonos que van por fuera son mucho más sanos, por decirlo así, o dañan menos la audición que los audífonos que van por dentro. Ese es un buen tip. Ahora, ¿cuántas veces no hemos ido a una fiesta y salimos con el zumbido, el pi? Nosotros debimos de habernos cuidado. Este sonido es un signo de una sobreestimulación del oído, donde estuvimos mucho más tiempo del adecuado a una mayor intensidad de sonido. Eso quiere decir, el cuerpo humano está hecho para resistir sonidos fuertes, pero en un tiempo. Entonces a lo mejor podemos estar a 80 decibeles, no más de 30 minutos, y así tenemos diferentes rangos de tiempos y de intensidades del volumen. Pero pues obviamente si nos vamos a una fiesta y estamos toda la noche y estamos junto a la bocina, pues el sonido va a ser muy fuerte, y simplemente unos tapones hubieran ayudado perfectamente bien para que no fuera molesto, para que el otro día no tuviéramos el zumbido, a veces de 2 o de 3 días o 4. Hay personas que después de una fiesta y de un daño muy severo, el zumbido se queda, y se queda todo el tiempo. Entonces el simple uso de unos tapones nos va a ayudar. Nosotros tenemos tapones hechos a la medida para ustedes, tapones para dormir, tapones para lugares de alto ruido, fábricas, lugares de trabajo. Hasta tenemos tapones de músico. Y estos tapones para músicos les ayuda cuando están tocando en vivo en el escenario, donde están al lado todas las bocinas, de las trompetas, de la batería. Se ponen estos tapones y van a hacer una reducción del sonido lineal. Eso quiere decir, van a escuchar el sonido igual de bien, pero más bajo. Y tenemos diferentes reducciones, 3 niveles de reducción de sonido. Entonces, para un músico es muy importante su audición, ¿no? Es su herramienta de trabajo de todos los días. Entonces, algo que deben de cuidar todos los días. Porque si se quedan sin audición, pues ya no pueden tocar. Porque ellos tienen que escuchar el instrumento, su voz, para poder guiarse y llevar una buena música. Pues bueno, este es el programa de Sonidos de Vida. En las próximas ediciones vamos a tener invitados, vamos a hablar con especialistas, vamos a hablar un poquito del tema de niños, adultos, y vamos a seguir con ustedes. Les pido que estén sintonizados. Recuerden, este programa está patrocinado por Escucha Más. Cualquier cosa que necesiten en el tema de la audición, nosotros podemos ayudarles. Contamos con servicio a domicilio. Les repito los teléfonos, es el 55 7475 8252 o al 55 842 13 8. Pues muchas gracias, mi nombre es Juan Carlos Ventura, fue un gusto estar con ustedes. Espero que les haya gustado el programa y nos vemos próximamente.